Buenas tardes, bienvenidos a quienes nos siguen ahora desde el Facebook Live de Banrep Cultural Manizales y la Universidad de Manizales en el último conversatorio de este segundo simposio del Nodo Manizales, La Paz se toma la palabra, realizado en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales. Hoy tenemos el agrado y el honor de contar con la doctora Dora Lucy Arias Giraldo, quien fue miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos y a la Organización Mundial contra la Tortura. Tiene además estatus consultivo de la OEA. Ella es permacultora. Durante 20 años ha trabajado en derechos humanos colectivos, sindicales y territoriales, ambientales y lucha contra la impunidad en América Latina y especialmente en Colombia. Estudió Derecho Constitucional, es magíster en Defensa Internacional de Derechos Humanos ante cortes, tribunales y organismos internacionales. Actualmente estudia doctorado en Derecho en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Bienvenida, doctora Dora Lucy. Antes quiero darle paso a la doctora también Claudia Jurado Alvarán, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales. Bueno, muchas gracias aquí al doctor Germán, quien ha estado liderando este evento en nombre del Banco de la República. En mi caso, pues, damos la fraternal bienvenida a este cuarto encuentro del segundo simposio de las paces en medio de los territorios y las paces buscando otras formas de encuentro y de formas de vida incluyentes para todos. Tanto el Banco de la República como la Universidad de Manizales les damos la bienvenida y agradecemos a su valiosa presencia. También estamos hoy con un evento muy importante, dando cierre al simposio con la valiosa participación de la doctora Dora Lucy Arias, quien nos estará dando hoy elementos y nos permitirá vislumbrar unas rutas de cómo podemos llegar a construir la paz desde los territorios, ya que el tema de los diálogos de La Habana, las propuestas que han seguido circulando después de estos últimos 4 años, nos están llevando a que tenemos que hacer unas nuevas miradas de cómo conectamos unas posibilidades de construir paz con la gente. Y lo otro es teniendo claro que justo en Colombia es donde tenemos unos territorios que han estado altamente mediados por la tensión y el conflicto, y generalmente hay algo en común y es donde convergen los megaproyectos mineros o megaproyectos de multinacionales que tienen que ver mucho también con la mirada de qué es lo público, qué es lo privado y cómo tendremos nosotros que hacer desde cada uno de nuestros escenarios una construcción de territorio que permita una paz incluyente y una paz para todos. Entonces, estoy muy gustosa de poder contar esta tarde con la valiosa presencia de la doctora Dora Lucy. Nuevamente el agradecimiento al doctor Germán y a todo el Banco de la República por la oportunidad que nos dan con este espacio que consideramos que tienen que seguir fortaleciendo para seguir haciendo construcciones de paz desde los territorios. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Germán, y a la doctora Dora Lucy le damos la bienvenida y de nuevo gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes para todas y todos. Agradezco al Banco de la República, a las universidades participantes en esta convocatoria, a la doctora Claudia, al doctor Germán, por hacer posible encontrarnos para reflexionar alrededor de lo que implica la paz en los territorios. Ustedes ya han tenido un recorrido esta semana muy importante
pensándose desde lo que es la justicia transicional, de lo que es el tema ambiental y lo que son los resultados y las vicisitudes de los procesos de paz. Luego seguramente tienen en este momento unos elementos de reflexión que van a permitir, en mi caso, más que resolverlos, es aportar a las inquietudes que entre todas y todos podemos desarrollar en relación con lo que implica el reto de construir la paz con justicia social en un país marcado por la violencia, marcado por la exclusión y marcado por el despojo territorial. En ese sentido, yo quisiera entonces, en los minutos que me han dado para hacer esta primera parte de presentación, porque la segunda, la idea es que podamos interactuar alrededor de los temas territoriales que convergen en este simposio y que muchos se quedarán por fuera, pero vamos a tratar entonces de conjugar algunas ideas que a la vez armonicen y permitan encajar algunas ideas frente a lo que ustedes ya han visto esta semana. En ese sentido, pues la propuesta enseguida es hacer un análisis de lo que implica lo colectivo y lo privado como paradigma de análisis que se viene en la perspectiva del pensamiento territorial, el rol de quienes defienden lo colectivo y la construcción del Estado de Derecho. Esto pensando en que al final podamos estar aterrizando muy concretamente en algunas inquietudes, dudas, posibilidades que están emergiendo desde los territorios. En ese sentido, pues entonces yo quisiera iniciar con la reflexión de lo que la Constitución colombiana contempla como el bien público, la utilidad pública, el interés general, que es algo que impregna la normativa colombiana, pero que además está en otras constituciones de América Latina con nombres análogos, pero que remite fundamentalmente al pensamiento de lo que es de utilidad pública, de lo que es de interés público. En ese sentido, la interpretación de los conceptos de utilidad pública, interés general, interés estratégico que se encuentran en la Constitución y en las normas que permiten la implementación de megaproyectos en los territorios, no atiende necesariamente a estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Podríamos entonces partir de pensar qué es lo que es el bien común, el concepto que ha de interpretarse como elemento integrante de un orden público, de un Estado democrático, cuyo fin principal sea la protección de los derechos esenciales de las personas y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual, material y materialmente para alcanzar la felicidad, como dice la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En ese sentido, entender que también se han venido adoptando leyes de diversa índole que impactan los territorios, pues en muchos casos operan estos conceptos como una cláusula constitucional que se hace operativa a través de normas que vemos aterrizar en los espacios concretos, pero que no conocemos de dónde vienen y cuál es como su aspiración constitucional. En ese sentido, considero pues muy importante que podamos examinar conjuntamente lo que implica la concepción de lo que es el bien común, el interés común, desde la gente que habita esos territorios. En el trabajo con las comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas, tanto en Colombia como en América Latina, sale a flote una tensión territorial. Y es qué se considera colectivo y qué se considera privado y cómo esos dos conceptos empiezan a generar tensiones no solamente físicas y espaciales, sino culturales, económicas y sociales. Entonces, la forma de vida de las comunidades étnicas que habitan América Latina especialmente y en Colombia, pues con un número muy importante de comunidades indígenas, afros y de personas y grupos que habitan en condición de campesinos los territorios, tienen una mirada de lo que es público y privado y colectivo que está tensionando los territorios. El examen
a lo que corresponde la Constitución, al interés y a la utilidad pública, podría pensarse que es como todos aquellos elementos que propiciarían un bien común y frente a los cuales habría consenso social sobre su aplicación territorial. No obstante, las quejas alrededor de lo que llega a los territorios es cada vez más frecuente a través de estas leyes y normas que se reflejan en decisiones que están beneficiando lo privado por encima de lo colectivo. Es así, para ponerles ejemplos, como en La Guajira, en donde he trabajado varios años, se impone un megaproyecto territorial desde hace más de 40 años de extracción de carbón y que tiene varios componentes territoriales. Tiene una zona donde se explota, un territorio amplísimo por donde transita un tren durante las 24 horas del día y una zona de puerto y embarque para trasladar ese carbón hacia otras partes del mundo. Esta actividad extractiva hace parte de lo que se conoce como la reprimarización de la economía. En ese sentido, se entiende que estos países nuestros pues producen materias primas, no hay una actividad de industrialización allí, sino que se exporta de la manera más primaria posible. ¿Eso qué implica? En contextos como el de La Guajira, pues graves problemas socioambientales que tienen que ver desde la imposibilidad de habitar los territorios por parte de comunidades indígenas hasta la fractura territorial que atraviesa toda La Guajira con ese tren llegando hasta la Alta Guajira donde se embarca el carbón para otras partes del mundo. Y esto conlleva, pues, adicionalmente una distorsión en las dinámicas culturales, sociales y económicas de este territorio. Yo quería compartirles hoy, por ejemplo, una de las sentencias recientes de unificación en el tema ambiental más importantes que ha emitido la Corte Constitucional colombiana en relación con lo que es el principio de precaución. Pues bien, cuando la Corte Constitucional analiza un caso muy concreto del desvío de uno de los ríos de allí pequeños que se llaman arroyos, el arroyo Bruno, en la sentencia SU 698. SU significa sentencia de unificación. Entonces eso implica que la Corte saca muchas sentencias constantemente, pero las sentencias que dicen SU unifica su mirada sobre un tema, sobre un asunto, a fin de que contribuya esa mirada a generar formas de interpretación unificada. En este caso, esta sentencia es particularmente importante, es del 2017, en la medida en que plantea incertidumbres alrededor de lo que implica la implementación de este tipo de megaproyectos en los territorios. Entonces, la Corte Constitucional dice que alrededor de esta explotación de un nuevo arroyo, porque estamos hablando de 40 años de intervención territorial en proyectos mineroenergéticos, específicamente este de carbón en La Guajira, dice que hay una controversia constitucional y el debate se centra entonces en cuáles son los impactos ambientales de la desviación de ese arroyo y la repercusión de los mismos en el goce de los derechos de la gente, los derechos a la salud, al agua, a la seguridad y a soberanía alimentaria, los derechos de las comunidades que habitan estos territorios en términos de derechos culturales, ambientales, derechos que tienen que ver con la concepción de un espacio de una manera colectiva. Entonces ahí nos encontramos con lo primero que mencionaba y es cómo estamos viendo los territorios. ¿Quién está analizando lo que pasa en los territorios y de qué manera las comunidades que los habitan están pudiendo participar de las decisiones que allí se implementan? En este caso, entonces, particular, la Corte establece si, por ejemplo, la desviación de un arroyo, como le llaman a este tipo de megaproyectos, tal como se encuentra estructurado, ofrece garantías de que después de su realización se preserven lo que la Corte llama servicios ecosistémicos que ofrecen los territorios
qué ofrece, en donde van a quedar las comunidades incluso después de la explotación. Y que tienen relaciones absolutamente directas, que la Corte llama relaciones bioculturales o derechos bioculturales, porque claramente tienen que ver con la posibilidad de habitar esos territorios por parte de estas comunidades. En este caso, entonces, la Corte hace un análisis de la relación con los derechos a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de los grupos humanos que habitan ese lugar. Y saca decisiones, vea que bien interesantes, porque en una sociedad que está acostumbrada a buscar certidumbre, la Corte habla de la incertidumbre como un elemento muy importante para la toma de decisiones. Y entonces dice que ella se aboca a esta sentencia entendiendo que los impactos ambientales que puedan provocar el que se toque ese río después de que se han tocado 20 ríos atrás, pues devienen en una amenaza a los derechos fundamentales, al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades. Entonces, esta Corte, en esta sentencia, que les invito a ver cuando ustedes tengan la posibilidad, mira elementos muy importantes como los antecedentes de qué ha pasado en ese territorio, quiénes viven en ese territorio, cuáles son sus relaciones con ese territorio. Y entonces la sala encuentra que ese proyecto de desviación presenta unas variables jurídicas y técnicas de las cuales emergen esas incertidumbres sobre una potencial amenaza a esos derechos que ya les mencioné. Yo les voy a enunciar las incertidumbres porque me parecen muy importantes para la toma de decisiones en los territorios. Fíjense, estamos hablando de una desviación de un arroyo. Aquí, antes de hablarles de las incertidumbres, vamos a analizar este concepto. Cuando yo les hablo a ustedes de desviar un río, que pasa por un territorio, obviamente, uno en la cabeza entiende la palabra desviar solamente como cuando ustedes van por una calle y se encuentran con una cinta amarilla y dicen desvío y ustedes dicen, ah, no, pues sencillamente tomo este desvío y llego al mismo punto. Entonces, el problema que trae a nosotros esta palabra es que nos remite a una concepción especialmente de distancia y quizá de tiempo. Me tomo un poco más de tiempo en llegar allá y tengo que caminar más, ¿cierto? Pero resulta que cuando hablamos de un río, hablar del desvío tiene que ver con entender que el río no es solo el agua que vemos, sino el agua que no vemos, ¿sí? Es decir, el lecho del río está sobre una estructura, ¿sí? Sobre un acuífero normalmente, y frente a estas circunstancias, este andamiaje, es necesario entender que no se trata solamente de un aspecto de modificación de tiempo y de distancia, sino de destrucción de la estructura donde reposa ese río. ¿Por qué? Porque pues lo desviamos, el desvío es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Explotar ese cauce. Cuando explotamos ese cauce, entonces se entiende que ya la estructura sobre la cual reposa ese lecho de ese río ya no va a estar ahí. Entonces la pregunta es, cuando se marca otra ruta en relación con el flujo del agua por donde iba ese río, estamos hablando de que es ahí abajo hay un acuífero que lo surte. ¿Qué pasa con el bosque que está al lado? ¿Qué pasa con los animales que habitaban allí? ¿Qué sucede? Ustedes que seguramente han sembrado saben lo que implica los años que toma un árbol para crecer cuando se trata de galerías en las rondas de estos ríos. No es lo mismo entonces tener un bosque de galería alrededor de un río que ha permanecido allí, esas plantas creciendo durante muchos años, a desviar ese río y sembrarle unas plantitas al lado que obviamente no van a poder mantener el espejo de agua, pero además no va a haber un acuífero donde se pueda surtir y además generaría una serie de transformaciones profundas en todo
en el espectro ecosistémico. Entonces, ahora sí les cuento, por ejemplo, enuncio muy rápidamente, solamente para con esto pasar al segundo aspecto que les anuncié, cuáles son las incertidumbres, por ejemplo, en este caso que la Corte Constitucional Colombiana tocó. Dice, las consecuencias de intervenir un bosque seco tropical, ¿cierto? Lo que yo les comentaba. ¿Qué implica que un bosque seco tropical, que es un ecosistema protegido y en riesgo de desaparición, sea destruido porque ahí va a haber una explotación sobre ese lecho? ¿Sí? ¿Qué implica entonces ese ecosistema en un lugar especialmente protegido que es un zoobioma subxerofítico tropical? De todas maneras, no me voy a quedar allí, solo para comprender que estamos hablando de ecosistemas muy especiales y complejos. Dice la Corte, oiga, piensen también en el estado del ecosistema de ese bosque en el país. O sea, no solo piensen en ese allá, piensen piensen un poco más ampliamente lo que sucede en el país. Los efectos del cambio climático y del calentamiento global en el departamento de La Guajira, así como las consecuencias de intervenir un escenario vulnerable a estos fenómenos, ¿cierto? No es lo mismo intervenir La Guajira, que lleva 30 años, de ser intervenida, pero además es un sistema frágil, frente a intervenir otros lugares de pronto con mejores condiciones para pensarse eventuales propuestas de intervención. El otro tema que la Corte dice piensen es el tipo y magnitud de las intervenciones que se han efectuado en el departamento antes, con ocasión de las actividades extractivas que ahora se quieren ampliar con esa desviación. Las intervenciones que históricamente la empresa minera ha efectuado sobre los cuerpos de agua en ese departamento de La Guajira, la garantía de las funciones culturales. Entonces aquí nos vamos acercando a lo que es bien público, bien de interés general, utilidad pública. Dice, la garantía de las funciones culturales de abastecimiento, regulación y mantenimiento que cumple el arroyo y el impacto que la desviación podría tener en cada una de estas. La Corte dice, tienen que mirar la incertidumbre que hay sobre el impacto a las aguas arriba que podría tener la desviación del arroyo Bruno. Es decir, no es solamente una desviación a partir del punto de intervención, sino que hay que mirar atrás, porque resulta que en el río hay una serie de dinámicas de animales que necesitan ese cuerpo de agua tal como allí está para poder desarrollar sus migraciones en este cuerpo de agua. Dice, piensen en el impacto en la oferta hídrica, es decir, lo que implica el agua de ese río, de ese arroyo, para la gente. Y lo menciona así como el impacto en la oferta hídrica que generaría la remoción de los acuíferos en los que reposa y la realinación de aguas superficiales en canal de condiciones geomorfológicas distintas y que carece actualmente un bosque de galería. Sobre esto fue lo que inicié comentándoles, si yo voy a correr un río, no es solamente correr el lecho. El lecho está sobre una estructura. Perdonen el ejemplo, pero es como si yo les dijera, voy a correrles un ratico la cabeza para un lado, pero el cuerpo lo voy a explotar. Entonces, ¿dónde pone la cabeza? Entonces, el río hace parte de un ecosistema, es un cuerpo. Es un cuerpo, hay que entenderlo de una manera holística e integral. Entonces, la Corte remite a que se examinen ese tipo de intervenciones, las proyecciones de Cerrejón, de esta empresa, para intervenir al futuro otros tramos del arroyo. Es decir, hoy hay la proyección de intervenir pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la proyección que hay sobre esto? Y el valor biológico de la cuenca en el contexto del plan de ordenamiento territorial, de la cuenca hidrográfica del río, de un río más amplio que es muy importante en La Guajira, que es el río Ranchería, y en los esquemas de ordenamiento territorial en los municipios aledaños. En ese sentido, pues yo quería traer a colación esta referencia a lo que implica la intervención por megaproyectos en los territorios, todo lo que fíjense que puede impactar en estas relaciones bioculturales. ¿Y esto de qué manera se cruza con la paz? Ustedes ya tuvieron la posibilidad de escuchar
al doctor Manuel Rodríguez Becerra, un experto en este tema ambiental, que seguramente les dejó inquietudes alrededor de lo que es el ambiente, la paz y los territorios. ¿Sí? Son cosas que no podemos excindir. Cuando hablamos de paz y paz territorial, entendemos que sobre los territorios, en los territorios y las dinámicas de los territorios, hay gente, hay animales, hay plantas. Entonces, hoy uno de los retos y las posibilidades que tenemos y a los que nos invita incluso lo que está pasando con el huracán en Centroamérica hoy mismo, es a pensarnos el cambio climático y qué decisiones se están tomando sobre los territorios y con qué certidumbres e incertidumbres se está actuando. Entonces, de esa manera yo quería pasar a un segundo elemento que tiene que ver con la tecnología, pero juntándola con el rol de quienes defienden los territorios. Una de las graves problemáticas que tenemos con esta implementación de megaproyectos es una excesiva confianza en las posibilidades tecnológicas de resolver los problemas que crea la implementación de megaproyectos. Y entonces es como, tranquilo que vamos a quitar el río de acá o vamos a explotar el río y con un mecanismo para desvío, pues entonces vamos a tener otro río. Vamos a quitar esta montaña, pero ahí vamos a resolverlo para que haya otra montaña. Entonces estamos creando ríos que no son ríos y montañas que no son montañas. ¿Qué capacidad realmente podría tener el ser humano hoy para crear el agua, para crear el río, para crear montañas? Es algo que en este momento se preguntan las comunidades indígenas en relación con toda esta ilusión tecnológica de que no importa lo que se dañe, vamos a reparar. Entonces ahí nos enfrentamos a la comprensión de lo que es la reparación de los daños. En materia ambiental se dice que el que daña paga. La pregunta es, ¿realmente se puede pagar? O sea, ¿se puede restituir? Yo realmente pienso que no, porque hay por lo menos 3 elementos que no permitirían que las cosas vuelvan a su estado anterior. El primero es la utilidad económica. O sea, si estos proyectos realmente contemplaran los daños que generan en la gente y en los territorios, no serían rentables. Es decir, hablar de que tranquilos que dañamos porque alguien va a venir a pagar luego es, en mi sentir, una ilusión que hace que la gente crea que eso puede darse, pero que en la práctica impide que se examinen a fondo los daños que están generando este tipo de implementación de megaproyectos, no solamente en términos económicos, sino sociales, culturales, ambientales y en derechos humanos, porque ahí viene el tema de los defensores y las defensoras de derechos humanos, a lo que me voy a referir enseguida. El otro elemento es que no es posible, como les decía, yo no conozco tecnologías para hacer ríos, para hacer montañas, para hacer acuíferos, para hacer páramos. En ese sentido no puede ser. Y lo otro es una debilidad institucional del Estado en relación con la enorme capacidad que tienen estas grandes empresas de interferir para que sus decisiones se posicionen sobre los derechos de las comunidades y de las personas que habitan los territorios. Entonces tenemos elementos muy graves de asimetrías de poder en esos territorios que impiden en la práctica que la participación de las comunidades se dé en condiciones adecuadas. Entonces paso a pensar, a compartir con ustedes las reflexiones que he hecho en relación con los defensores y defensoras de los territorios ambientales, de los derechos ambientales. Las personas que deciden hoy cada vez más defender sus territorios y defenderlos frente a este tipo de riesgos que tienen que ver con la imposición de megaproyectos bajo la concepción de que eso va a ser de utilidad pública, pero que en última se convierte en utilidad privada porque a la mayoría les despoja de derechos y a la minoría, que son los dueños de las empresas, les está dejando pues unas enormes ganancias. Son personas que ni viven en este país o muchas veces ni lo conocen, pero que se está generando con ello por lo menos una necesidad de repensar qué pasa
con estas asimetrías que se generan en los territorios y que impiden una eficaz participación de quienes los habitan y de quienes tendrían en principio derecho a ser involucrados en estas decisiones. Así entonces, comentarles que en un ejercicio de la región andina que involucró a Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, pudimos identificar por lo menos los siguientes 3 patrones de abuso de poder que se estaban presentando y favorecían el ataque a quienes defienden derechos colectivos y territoriales, que es un poco lo que está sucediendo en muchos de los territorios en donde la gente quiere defender lo colectivo, quiere defender estos espacios para lo común, pero hay intereses y hay ya proyectos sobre esos territorios que la gente considera que no son para el bien común, sino para ejercicios privados de ganancia que no van a redundar en beneficio de todas y todos como se presenta. Los abusos de poder que identificamos entonces fueron el abuso de poder jurídico. ¿En qué consiste? Los estados tienen la posibilidad de producir, interpretar y aplicar normas. La producción, interpretación y aplicación de normas está llevando a que se impongan formas de abuso de poder con encarcelamiento de personas, con judicialización, criminalización, con la imposición, por ejemplo, de desalojos de territorios en donde se piensan implementar estos megaproyectos, pero que la gente o no ha sido consultada, no les han preguntado si están de acuerdo o no, pero que de entrada ya estas leyes están posibilitando que se determinen procesos de desalojo o expropiación sin que se tengan en cuenta las consecuencias que hay sobre no solamente las personas en su concepción particular, sino en sus vidas colectivas. La Guajira, para volver al ejemplo que tenemos, que les he presentado inicialmente, nos permiten evidenciar situaciones en las que comunidades enteras han sido destruidas. La comunidad de Tabaco, por ejemplo, es una comunidad que fue desalojada en el año 2001, aunque tenía escuela, tenía centro de salud, tenía parque, tenía iglesia, tenía calles, todas hechas por la comunidad durante muchos años, y la implementación del megaproyecto implicó la destrucción de ese pueblo, y aunque hay una sentencia del mismo año 2002 de la Corte Suprema de Justicia que ordena que ese pueblo vuelva a reconstruirse, hoy ese pueblo no está reconstruido. Porque no hay lugar, porque la perspectiva del megaproyecto está puesta sobre todo ese territorio. Entonces, donde quiera que la gente llegue, va a correr el riesgo de ser desplazada nuevamente. ¿Por qué? Porque la concepción de riqueza, de utilidad común que hay sobre ese territorio no está puesta sobre la gente y quienes lo habitan, estas otras formas de riqueza, sino la riqueza que hay debajo del suelo, que tendría que ser explotada según quienes están interesados en ello. El otro abuso de poder que se identificó en relación con defensoras y defensores territoriales es el abuso de poder comunicativo o mediático. Son estos discursos de odio, discursos que criminalizan, que le dicen a la gente que si no quiere que se implemente un megaproyecto, entonces es antidesarrollo, han utilizado términos como yihadistas ambientales, etcétera, y en la rotulación de la persona con un concepto peyorativo se acaba la discusión. O sea, ¿cuáles son los escenarios que realmente están dándose para el debate sobre lo que la gente quiere en sus territorios? ¿Cómo quiere vivir en esos territorios? ¿Qué quiere preservar para las futuras generaciones? Porque además aquí hay que entender que estamos hablando de derechos intergeneracionales. Y ahí sí como en Caldas, en nuestra tierra, yo también soy de Manizales, y lo escuchaba mucho en mi casa decir, esto nos lo prestaron, o sea, tenemos que garantizar que el lugar en donde estamos podamos entregarlo en buenas condiciones a las generaciones que llegan. ¿Cuáles son las decisiones que se están tomando con ese objetivo cuando se criminaliza a través
de los discursos a quienes están planteando unas formas de vida no consumistas o por lo menos de protección territorial, de protección a lo colectivo, de respeto a los derechos de las personas, tanto en su concepción particular como colectiva, y es que ahí es donde se está viendo una tragedia realmente humanitaria en Colombia, y es el asesinato de líderes y lideresas que defienden lo colectivo. Aquí hay una particularidad que es muy importante tener en cuenta en el análisis de lo que ha sucedido en Colombia desde los años, desde mitad del siglo XX lo vemos de manera muy clara, y es que quienes defienden los bienes comunes en últimas con uno u otro remoquete son los que han sido atacados por pensar que se puede proteger lo colectivo. Hoy las personas que están siendo más puestas en riesgo por su actividad de defensa de derechos humanos son aquellos que están precisamente en los territorios definiendo con sus comunidades y sus procesos organizativos qué es lo que quieren preservar para un conjunto de personas y no para solamente una o dos de ellas. Y el tercer abuso de poder que identificamos en relación con defensoras y defensores, pues es el abuso de la fuerza física. Tiene que ver con que son sujetos de ataques directos, ataques armados o atentados contra su vida, pero también esto involucra el análisis de lo que está pasando con la protesta social, que es cuando la gente sale a pedir que su voz sea escuchada en protestas pacíficas, pero ya pues yo no tengo que hablarles de eso, muchos ya conocen clarísimamente lo que lamentablemente ha venido pasando en Colombia y el debate sobre el uso de armamento y de fuerza física en las protestas sociales que impiden que la voz de la gente emerja con claridad y por consiguiente se pueda trenzar lo que implica un diálogo social entre la gente que pide y teniendo derecho a ello, alza su voz en relación con lo que considera es adecuado para sus territorios y un Estado, unos poderes que deberían escuchar esas voces. Y aquí terminaría esta última parte que les anuncié con lo que tiene que ver con la construcción del Estado de Derecho. ¿Me pueden decir el tiempo? Perdón, porque no sé. Bueno, si no me han dicho nada, listo. Estamos como en el tiempo, pero bien puede redondear lo que... Redondeo con esto entonces. Colombia es un Estado social de derecho, ¿sí? Eso lo dice la Constitución. ¿Qué implica el Estado social de derecho? Implica unas reglas de juego para el debate social y político alrededor del quehacer de un país. En ese sentido, el Estado social de derecho implica que el juego tiene sus reglas y el que las incumple se autoderrota. Colombia, el Estado de Colombia acaba de ser llamado al sistema interamericano por interceptaciones ilegales, por seguimientos a defensoras y defensores de derechos humanos y el uso de actividades de inteligencia ilegal en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos. Esto implicaría, ¿y quiénes son estas defensoras y defensores? Abogados. ¿Y qué hacen los abogados? Pues tramitar las reglas de juego, ¿sí? Son como esa bisagra entre la sociedad y el Estado. Y aquí tenemos un reto muy importante para la paz, con eso yo quisiera terminar, y tiene que ver con quién y cómo se respetan las reglas de juego. Porque si desde el mismo Estado se está impidiendo que las reglas de juego sean utilizadas adecuadamente para el ejercicio de derechos, para el debate público, para la construcción de democracia, entonces, ¿qué está pasando ahí? En ese sentido, yo les invito a que ustedes estén pendientes de lo que va a ser este juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debatirá lo que ha hecho el Estado colombiano en relación con lo que se conoció como las chuzadas del DAS, que tocó a abogados, a magistrados, a periodistas, a opositores políticos, porque se consideraban sus actividades como de
de terrorismo o sospechosas o actividades que no podían darse. Eso implica que la sociedad colombiana sí debe pensar qué está pasando con el Estado de Derecho, cómo los estamos construyendo, cuáles son las garantías para el ejercicio de derechos y cuáles son los espacios que como ciudadanas y ciudadanos deberíamos reclamar en relación con las garantías para la defensa de derechos, para la defensa de los territorios, que en últimas conecta con el Estado de Derecho, conecta con la democracia y es la manera de construir la paz. Pues yo dejaría entonces ahí para que ustedes me digan cuáles son los siguientes pasos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Lucy, por esta exposición, digamos, de una situación que es real, que es, digamos, a priori, de alguna manera, pues, desesperanzadora, pero como usted remata diciendo, pues, número uno, hay vías de derecho, y dos, hay que hacer un ejercicio de empoderamiento por parte de la comunidad para hacer valer esos derechos. Desde el proyecto nacional La Paz se toma la palabra, como decía al principio, una de las líneas de acción importantes que nosotros tenemos es justamente sobre la naturaleza, y se llama Hagamos las paces con la naturaleza. Nosotros tenemos unas herramientas con las cuales los mediadores que conforman la red de La Paz se toma la palabra trabajan justamente para que las comunidades conozcan de primera mano los proyectos pues, que la sugerencia cultural ha realizado de la mano de expertos, ¿sí? Tales como el agua, un patrimonio que circula de mano en mano, de la mano del experto Gunter Pauli. También una herramienta muy valiosa, los libros de la naturaleza que hizo María Buenaventura, y muchos otros que pueden ustedes, amables oyentes y personas que están viendo en este momento, consultar en la página web de Banred Cultural en el proyecto La Paz se toma la palabra. Todo esto para enlazarlo, digamos, con esto que estamos hablando y con lo que usted decía al final de cómo respetar las reglas de juego, ¿sí? Sabiendo que hay casi que una evidente desventaja pensando en las comunidades que pueblan los territorios, el territorio mismo, frente a unas leyes que de alguna manera están, digamos, favoreciendo estas industrias, estos sectores de la economía, pero que de alguna manera están desconociendo, digamos, los derechos fundamentales no solo de las comunidades, sino del medio ambiente. Hay, pues, una pregunta para usted, doctora, sería, ¿de qué manera, es decir, de qué manera desde proyectos como el que nosotros estamos, en el que nosotros estamos involucrados, ¿cierto? Podríamos, digamos, dar a conocer, ¿sí? Estos trabajos que ustedes están realizando como abogados, de alguna manera haciendo apología del territorio, ¿sí? De tal manera que las comunidades conozcan de primera mano, ¿sí? Es decir, de qué manera podríamos divulgar este trabajo, de modo que muchos más territorios y muchas más comunidades pudieran sacar ventaja del trabajo que ustedes están realizando. Bueno, a mí esa pregunta me da la oportunidad de decir algo que no alcancé, entonces la voy a aprovechar. Y es que todo eso que les cuento de utilidad pública tiene que ver con un proyecto de investigación que estamos haciendo en América Latina sobre los usos, el uso de la utilidad pública como concepto en la imposición de megaproyectos extractivos mineroenergéticos y las consecuencias que eso trae. Entonces, estamos descubriendo
que uno de los graves problemas es que no tenemos en cuenta otras formas de interpretar lo que es de utilidad pública, porque de alguna manera cuando llega al territorio, ahí sí se aplica el dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, por eso estamos ahora entrando en una fase que hemos llamado de resignificación. ¿Sí? Con eso toco con su pregunta, doctor. Y es que quizá una de las cosas maravillosas que se pueden empezar a hacer ahora en los territorios es cambiar las gafas. ¿Cómo estamos viendo nosotros esos territorios? ¿Cuáles son las riquezas de esos territorios? Si hay un tejido comunitario le da abrigo a las personas. Un tejido comunitario permite procesos organizativos. Cuando esos tejidos comunitarios se rompen, la sociedad sufre, no solamente las personas que están en ese tejido comunitario. Es muy importante por eso entender que, por ejemplo, el desplazamiento forzado en Colombia, por eso es una tragedia, porque era gente que venía de tejidos sociales organizativos que se rompieron y que se desperdigaron por todo lado donde el Estado no tiene la capacidad de brindar derechos, y la misma Corte Constitucional en relación con este fenómeno, por eso habló en la sentencia T025 de estados de cosas inconstitucionales en relación con la gente que pierde sus territorios. Entonces, empezar desde ya a imaginar cuál es la riqueza del agua, la riqueza de los tejidos colectivos, la riqueza de los procesos políticos y democráticos que se van dando al interior de los territorios, la riqueza cultural, la riqueza de saberes, formas de hacer. Por ejemplo, Caldas, que pues conozco un poquito más, veo yo que hay una capacidad enorme de entender el territorio desde otras maneras ricas y diversas que deberían ser contempladas cuando se va a pensar en que proyectos de utilidad pública, ¿sí? Entonces es como tener la herramienta para cuando llegue una propuesta al territorio, ya la gente se haya pensado colectivamente cuál es la riqueza nuestra, ¿sí? Si la riqueza nuestra está en el riñón que está por allá adentro y como tengo dos, entonces, entonces podemos explotar uno, o la riqueza está, y entonces vendámoslo, sí, vendamos ese riñón porque resulta que están dando buena plata por él, o la riqueza está en otras cosas, ¿sí? En el saber hacer, en el saber vivir. Ese es un elemento. El otro elemento sí tiene que ver con la capacidad que la gente tenga de elaborar sus propios análisis de riesgos territoriales, entendiendo que los riesgos no solamente tienen que ver con actores armados o actores ilegales, sino que tiene que ver también con las dinámicas socioculturales. Comprendo, doctora. Pues ahí al respecto es muy importante también como mirar, como considerar los puntos de vista de las comunidades que habitan los territorios, en el sentido de que no necesariamente tienen la misma cultura y por ende no piensan como nosotros pensamos. Es decir, me refiero específicamente a las culturas, a los pueblos indígenas, ¿sí? Que tienen una concepción muy distinta de la propiedad privada y tienen una concepción muy distinta también de su relación con la naturaleza, ¿sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, tuvimos desde nuestro nodo Manizales del proyecto de La Paz se toma la palabra, en el año 2018, un encuentro de saberes indígenas en el que trajimos a representantes de varias comunidades, entre ellas del resguardo de San Lorenzo, ¿sí? Estableciendo pues como una mesa de diálogo o de acercamiento entre lo teórico, la parte teórica, la parte jurídica, digamos, que se establece desde las oficinas de asuntos indígenas, ¿sí? Que me imagino que fueron hechas con toda la buena intención en el sentido de visibilizar y hacer valer los derechos de las comunidades indígenas y la realidad que están viendo, que ven, que tienen las comunidades frente a esas leyes que muchas veces son letras muertas, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, pues hubo acercamientos, pero también hemos visto que la brecha es bastante ancha, bastante amplia entre entre ambas posiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en esa resignificación de la que usted menciona, ¿sí? Me trae a a la memoria el hecho del concepto de cultura que está, digamos, en el imaginario, no solamente de la sociedad misma, sino sobre todo de los empresarios, en el sentido de que la cultura tendría que dar plata, sin considerar que la cultura es en sí misma una utilidad. Tiene el micrófono apagado. Sí, lo que usted menciona, doctor, es muy importante porque, claro, yo trabajo con comunidades indígenas, afros, campesinas en Colombia y América Latina, entonces estoy muy impregnada también de sus reclamos. Entonces, un poco para que también comprendan que mi perspectiva, aunque trabajo desde la academia, es muy trabajada desde las comunidades también. Y ahí, por ejemplo, uno de los mayores en alguna ocasión decía, es que mire, yo tengo aquí este collar, a mí me gusta porque yo lo tengo, pero qué tal que entonces yo vaya y le diga, usted se lo tiene que poner porque es que a mí me gusta y le va a quedar lindo y lo fuerzo a que se tiene que poner lo que a mí me parece lindo, ¿sí? Entonces, como usted dice, puede surgir de una buena intención, de una intención de que esto nos va a traer progreso y desarrollo. En este sentido, la palabra progreso y desarrollo emerge también como junto a la cultura y demás como un elemento muy importante para el análisis en la medida en que hay autores que están hoy cuestionando de manera muy fuerte este tema del desarrollo y que plantean cuándo nos volvieron subdesarrollados. O sea, ahí el profesor Gustavo Esteva, por ejemplo, dice, el discurso de Truman inauguró el subdesarrollo, ¿sí? Porque nos volvió a millones de personas subdesarrollados, porque dijo, bajo mi lógica de desarrollo, usted no tiene desarrollo. Entonces nos plantea también análisis, incluso epistemológicos, de qué es lo que nosotros nos planteamos como proyecto, como desarrollo, como una mejor cultura, y obviamente que también el término cultura hay que pensárselo en una dinámica evolutiva y demás. Obviamente no estamos pensando en que nos vamos a quedar toda la vida estancados, sino que también en una perspectiva de futuras generaciones. Pero lo que sí definitivamente tenemos entonces aquí en el reto, y usted me hace pensar en eso, es cómo vamos a generar diálogos de saberes, esos diálogos de saberes, pero diálogos que no sean monólogos, porque el diálogo implica una escucha, y la escucha implica que yo registro lo que usted dice y no que yo solamente estoy esperando que usted acabe para yo poner mi punto sin registrar lo que dice. Ahí hay un reto. ¿Cómo está viendo la gente los territorios? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus sueños? Y ahí hay que entender que Colombia lamentablemente vive una disputa territorial hoy, ¿sí? Una forma de entender de manera diferente el territorio, gente que ve esos territorios como espacios de vida compartida, de sueños compartidos, de proyectos de vida compartidos, y quienes ven ese territorio como botines para el saqueo. Entonces, con dos formas de entender el territorio, obviamente eso se expresa a través de graves problemas de violencia y de convivencia territorial y de violaciones de derechos humanos que minan la democracia, que minan lo que queremos construir como país y que nos plantea el reto de decir cómo nos vamos a escuchar, cómo vamos a registrar esas otras voces. Entonces ahí tenemos, sí, enormes retos y también posibilidades, ¿no? La lucha esencial, sin duda, en la historia de la humanidad ha sido el territorio desde siempre. Creo que la doctora Claudia Jurado quería intervenir en algo. Bien puede Claudia abrir su micrófono y su cámara.
Aquí, ¿me escuchan ahí, Germán? Sí. Sí. Bueno, nuevamente aquí, pues muy gustosa de poder compartir con ustedes esta tarde y enriquecerme también con los conocimientos y experiencias de la doctora Dora Lucy. Yo quisiera comentar lo siguiente. Creo que ante el escenario que se acaba de plantear alrededor de la paz y los territorios y los actores, se empiezan a vislumbrar también otros grandes desafíos, y es cómo construimos oportunidades para que los actores locales se vuelvan interlocutores válidos y se les generen oportunidades y opciones de participación activa y real. Y yo creo que ahí viene también otro ejercicio de Dora Lucy, es pensarnos cómo en Colombia, en Latinoamérica, tenemos que hacer unas búsquedas en principio para que más del 68% de nuestra población cuente con seguridad alimentaria, con posibilidades de acceso al trabajo y con oportunidades para salir de esos umbrales de pobreza que ya nos ha dicho la CEPAL, y en Colombia pues nos dice el DANE, podemos estar en más de un 65%. Entonces, ahí hay que buscar esos puntos de llegada, porque para que las personas sean esos interlocutores válidos, en esencia, primero tienen que resolver esas necesidades básicas. Y ahí está lo que nos ha planteado Manfred Basnil. Después de resolver las necesidades básicas, se empieza a pasar a pensar en las condiciones de vida, en empezar a reflexionar sobre la vida cotidiana, sobre la responsabilidad que se tiene con el otro. Yo creo que ante lo que venimos planteando y también las otras reflexiones que propuso el doctor Germán y en conjunto con las de la doctora Dora Lucy, nos quedan grandes retos, grandes oportunidades para seguir aunando esfuerzos. Yo creo que aquí nunca van a sobrar brazos ni múltiples saberes, múltiples historias y múltiples formas de tejernos como sociedad. Yo creo que así pues voy dando cierre a mi participación, y muy valiosos todos los aportes que la doctora Dora Lucy nos ha permitido conocer durante esta tarde. Me permito dar agradecimientos pues en nombre de las dos entidades que han estado liderando este segundo simposio. Le entrego la palabra al doctor Germán, pues para ir dando el cierre de esta jornada. Gracias. Claudia, muchísimas gracias. Yo quisiera antes compartir una pregunta, doctora Dora Lucy, que tiene el doctor Luis Ospina Carvajal, al que saludamos esta noche, también profesor de la Universidad de Manizales y quien hace parte de la comisión que hizo posible este segundo simposio. Él pregunta, ¿cómo diseñar un proceso que permita generar en este país la construcción del, abro comillas, sermón de la montaña? Eso hay que pensarlo tomando muchos cafecitos. Café Manizales. Bueno, eso es muy importante por los retos. Yo también quería, ahorita escuchándoles, también creo que siempre que hago estos análisis parecen desesperanzadores, pero creo que quedo siempre en deuda y por fortuna tengo la oportunidad de aportar con este tipo de preguntas desde la otra perspectiva. Miren, si algo está creando América Latina, son oportunidades maravillosas. La gente está creando desde los territorios otras formas de interacción que generan las posibilidades de procesos interculturales territoriales. Desde México hasta Chile se están pensando con nuevas formas de dinamizar, de gestionar los territorios. De esa manera, entonces, en relación a la pregunta que hace el doctor sobre las rutas, los procedimientos, yo diría que no hay una, hay muchas experiencias que hoy existen en Colombia. Por ejemplo, yo trabajo con
una comunidad que se llama la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en donde lamentablemente ha habido muchas violaciones de derechos humanos por un proceso de construcción autónoma que ellos han tenido, pero a la vez va a ir allá, es la esperanza más maravillosa porque la gente está produciendo no solamente sus alimentos, cuidando el ambiente, sino está construyendo otras formas de tejer en comunidad. Estos tejidos en comunidad, yo siento que son ejemplos que deberíamos entender, ver estas experiencias que comentaba el doctor Germán sobre el diálogo de saberes, son muy importantes porque quizá lo que nos ha faltado aquí es escucharnos para ver que la gente, muchas de las respuestas ya las tiene, muchas cosas ya están dichas, solamente ahí es que ver cómo las están haciendo. Hay gente en Brasil, por ejemplo, en Brasil se trabaja desde el derecho, hay algo muy interesante que es el derecho de la calle, el derecho de rua, que es como la gente incluso en los barrios está construyendo ellos mismos formas de gestión territorial de sus conflictos y son mucho más eficientes que los del Estado, sí, o sea, y no se contradicen. En Río Sucio, por ejemplo, que es para hablarles de un lugar muy cerca a ustedes, la gente ha propuesto para implementar una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T530, hay una propuesta de construcción de interlegalidad, ¿sí? Es decir, agarrar leyes del Estado y el derecho propio indígena, imbricarlas para generar algo positivo para un territorio intercultural. En conclusión, creo que nosotros tenemos un enorme panorama de experiencias maravillosas, que quizá lo que tenemos es que ampliar la mirada con el objetivo y la escucha, porque la gente está construyendo desde abajo de la América Latina hasta México y en los mismos Canadá, los pueblos indígenas tienen experiencias muy valiosas que es el momento de escuchar. Y además que han preservado la naturaleza, porque también tenemos el reto de cómo vivir, pero a la vez preservar el lugar, ¿sí? No es que no podamos cortar un árbol porque, no, hay que saber que dejamos huella, pero ¿cómo incorporamos esos otros saberes que ya se están practicando y que están dando resultado? Claro. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, esas palabras suyas nos dan alguna esperanza o mucha esperanza más bien en cuanto a que los escenarios que son propicios para esto son los de diálogo, ¿sí? Y que hay que propiciarlos desde nuestros roles, desde la cultura, desde la academia, desde el derecho, como es el caso suyo. Sí, estamos muy agradecidos con su participación. Fue un honor haberla tenido y haber podido cerrar nuestro segundo simposio justamente con su ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a los participantes y a quienes se preocupan por generar espacios como los que me ha contado, espacios de saberes donde no somos nosotros desde Bogotá y demás los que tenemos mucho por aportar, sino las comunidades. Y creo que ahí el reto que tenemos todas, colombianas y colombianos, es la escucha, ¿sí? Y el mirar más allá, qué es lo que está pasando en la construcción de otra Colombia diferente, sin violencia, con paz, con justicia social y con una preservación de la gente y del ambiente como debería ser. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así es, doctora. A nombre del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales, el Nodo Manizales, del Proyecto Nacional La Paz te toma la palabra y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en este segundo simposio. Los esperamos para dentro de un año en nuestro tercer simposio con un tema que oportunamente daremos a conocer. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.